Cara a Cara, con el periodista Marcos Arana. Juzgar por la descripción de la situación del país que el presidente de la República hizo este 2 de septiembre de 2015, México no puede estar mejor. Con lujo de cifras, estadísticas y comparaciones, el presidente Enrique Peña hizo un resumen de 2 horas de sus primeros 3 años de gobierno. Pero es importante conocer otros criterios, además de lo que dijo el presidente. Es oportuno, insisto, conocer la opinión de sectores de la vida nacional importantes, por ejemplo, el sector empresarial, el sector patronal, y por eso, esta mañana, en Cara a Cara, el presidente en Jalisco de Coparmex, José Medina Mora, va a expresarnos, va a darnos algunos elementos para entender mejor, Pepe, lo que dijo el presidente y hacia dónde vamos. Ya dijo otro decálogo, ya nos había recetado uno hace poquito, hoy nos vuelve a repetir con algunos asegúnes. Señor, buenos días, gracias porque vienes, y dime, ¿qué te pareció el informe o el mensaje del informe? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que es un buen momento para reflexionar a mitad del periodo sexenal lo que se ha logrado y lo que ha quedado a deber. Y desde luego que nos parece que lo más destacable en estos 3 años son las reformas estructurales. Efectivamente, el presidente dijo que México es el país más reformador, y así es. Y si recuerdas, Marcos, durante muchos años estuvimos esperando las dichosas reformas estructurales y nada más veíamos que las proponía el PRI y el PAN se oponía, y luego las proponía el PAN y el PRI se oponía. Entonces yo creo que es de destacar el diálogo, la negociación, en donde las distintas fuerzas políticas se sientan para aprobar las reformas que necesitábamos hace muchos años, pero que ya tenemos. Y subrayo que gracias a estas reformas México ya es otro país, y a lo mejor no nos ha caído el 20, no hemos entendido que ya cambió el país, pero muchos de los obstáculos para el crecimiento se dan ahora ya con las reformas estructurales. Claro, una vez aprobadas, lo difícil es la implementación. Y pues ya vimos la reforma más importante en largo plazo, nos parece que es la reforma educativa, pues todos los obstáculos que hubo para que se implementara. Y ahí va, especialmente es de hacerse notar que en Oaxaca se puso orden y que hubo inicio de clases, que eso es lo que necesitábamos. Y bueno, hay ahora sí todo el campo para que se implemente a fondo la reforma educativa. Pepe, a propósito de la reforma educativa, expertos en educación que han estado en esta mesa durante la semana pasada nos dijeron lo siguiente: tenemos que ver la reforma educativa no como un asunto sexenal, no como un asunto de años, no, es de generaciones. Y ellos hablaban de mínimo 15 años para que verdaderamente México comenzara a sentir la repercusión positiva de la educación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, yo creo que es una buena perspectiva. No nada más la reforma educativa, todas las reformas estructurales son de largo plazo. No se trata de una reforma sexenal. Y por eso llevábamos tantos años sin que hubiera estas reformas. Sí cambia el país. Y estoy de acuerdo que en la cuestión de la reforma educativa sí tardaremos una generación en recuperar lo que habíamos perdido. Pero hoy en día, y centrándonos en la calidad educativa, lo que es más importante es el maestro. El maestro es el que está frente a los niños y jóvenes en la educación. Entonces, él es el que le tenemos que poner atención, es el que tenemos que formar, es el que tenemos que apoyar para que crezca y con esto mejore la calidad educativa. Vimos en la evaluación educativa que tenemos buenos maestros. Lo que se necesita es que
El presupuesto, como lo dijo el presidente en uno de los puntos del decálogo que mencionas, irá a infraestructura educativa. Qué bueno, porque hay muchas escuelas que están ahora sí que abandonadas en cuestión de infraestructura. Entonces, sí necesitamos mayor calidad educativa, atención al maestro, infraestructura educativa, el que se enseñe inglés, en fin, hay muchos temas que la reforma educativa tiene y que hay que darle seguimiento. Creemos que el cambio que hubo en la Secretaría de Educación y que Aurelio Nuño entiende la reforma educativa y está comprometido en implementarla, pues permitirá por lo pronto estos 3 años de un avance importante. Pero como bien dijiste, esto es una cuestión de largo plazo. Sí. Pepe, hay una cuestión que llama la atención. Dentro de esas propuestas, él maneja 2 cosas interesantes. Esos bonos educativos para la infraestructura, para transformar a las escuelas por 50,000 millones de pesos en 3 años. Y luego la otra, Medina Mora, la Secretaría de Cultura. ¿Qué significa para ti este par de propuestas del presidente? Bueno, es poner prioridades. Finalmente el dinero no alcanza para todo, y menos en una situación de crisis mundial. Creo que hay la conciencia de que pues ya no habrá los recursos que hubo en el pasado, que el precio del petróleo ha caído y que no se tendrán esos ingresos. Desde luego que en esta caída de ingresos del petróleo pues lo recuperaron con los impuestos que pagamos entre todos, y por eso bueno hubo dinero para que de alguna manera se ejerciera el presupuesto. Pero es poner prioridad en la educación, prioridad en la cultura. Habrá que seguir de cerca esta propuesta para que no sea nada más un gasto burocrático, sino de veras incida en mejorar la cultura. La cultura mexicana es muy rica y creo que vale la pena el poner esa prioridad para recuperar la confianza a los mexicanos de todo lo que tenemos positivo, porque nos encanta de hablar de todo lo malo y a veces perdemos de vista toda esta riqueza de la cultura que tenemos. Sí, porque hay algunos países, mencionemos 2 para no ir, bueno, 3. España, Italia y Grecia han hecho de la cultura un gran negocio. Pepe, ¿qué te parece la cultura mexicana desde la perspectiva de la productividad y de la generación, no solamente de mercado interno, sino de divisas? Sí, definitivamente cuando lo ligamos a la cuestión de turismo, para nuestro país el turismo es esencial. Y bueno, ahora en la paridad del peso dólar, México se ha hecho más atractivo para los turistas. Enseñarles no nada más los lugares naturales que tenemos, que son cuantiosos por cualquier parte del país que visites, pero también la cultura que tenemos. Yo creo que es algo que hay que presumir, hay algo que resaltar, y desde luego hacer atractivo nuestro país para que vengan más turistas. Fíjate, particularmente Jalisco, Pepe, ¿cómo sientes tú que la cultura jalisciense pueda encajar dentro de esta estructura que está planteando el presidente de una Secretaría de Estado? Sí, bueno, muchos de los rasgos de la mexicanidad están en Jalisco. O sea, el mariachi, el tequila, o sea, la charrería, hay realmente muchos elementos de esta cultura mexicana, desde luego, la gastronomía, ¿no? Nos distinguimos realmente por todos estos rasgos y creo que en la liga de la cultura con el turismo podemos decirle mucho al mundo de lo que tenemos y de lo bonito que es México y de lo bueno que hay, empezando por Jalisco. El presidente de la República, al inicio de su mensaje, comenzó por aceptar los problemas que hay, las dificultades que ha enfrentado, lo que podríamos llamar en términos coloquiales lo malo de la situación, para dedicar prácticamente el resto de su mensaje a otro tipo de aspectos. Yo quiero que tú como empresario, tú como emprendedor, le digas al auditorio cómo entender el planteamiento del presidente en materia económica. ¿En dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos haciendo una pausa, pero antes le voy a recordar que el WhatsApp de este programa tiene una línea directa exclusiva que es la 33 18 80 76 41, y las líneas telefónicas también directas 31 22 4200, 31 22 42 66. Nuestro Twitter es
Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Está con usted el presidente en Jalisco de Coparmex, José Medina Mora. Pausa.